Tomamos la segunda parte del concepto de división, la operación que divide los conceptos. Esta fue la última parte que vimos para que ustedes hicieran cada uno de los ejemplos. Ahora vamos a analizar algunas de las respuestas. Ustedes tendrán otras, pero tengan en cuenta estas posibilidades. Para dividir buscamos clases de elementos y un criterio bajo el cual tengan diferencias. Fíjense que he repetido en varios momentos el término criterio. Cuando se divide hay que tener siempre un criterio. Si tomamos metal y no metal, la extensión no formaría la de elemento químico. Metales y no metales dejarían fuera los metaloides y entonces no tendríamos la extensión completa de elemento químico. Ahora, ¿qué pasaría con líquidos, sólidos y gases? Sustancia líquida, sustancia sólida, sustancia gaseosa o elemento líquido, elemento gaseoso o elemento sólido. Sería más bien una división para sustancias. Sin embargo, el agua está en estado líquido, pero puede estar en estado gaseoso, entonces, y además en este caso agua, alcohol, ozono no son elementos químicos. Por lo tanto, estaríamos excediendo la extensión del concepto. Ahora, si hablamos de elementos incoloros, elementos químicos incoloros, inoloros e insaboros, tendríamos que pensar qué pasa con el oro. El oro es inoloro e insaboro. ¿En cuál clase lo dejaríamos? ¿Y el éter? Es un elemento químico, es incoloro, es insaboro. El hecho es que para poder saber si esa es una división correcta o no, tenemos que conocer muy bien las características de todos los elementos y en particular estamos pensando ya en una de las preguntas de la primera imagen. ¿Cómo hago para saber dónde encontrar divisiones? Justamente fíjense que acá estamos mirando que los elementos químicos pueden tener diferente color, diferente olor, diferente sabor. Ahí estamos haciendo referencia a accidentes de los elementos químicos. Entonces, si miramos cómo varía un individuo y otro y otro y otro, podemos encontrar entre ellos diferencias que son accidentales. Allí podemos encontrar criterios para dividir. Pero tenemos que usar un solo criterio. Incoloro o con color sería una división, inoloro o con olor sería otra división, y elementos insaboros y con sabor sería otra división. Vamos ahora al ejemplo de los números enteros. ¿Cuál es el criterio en cada caso? Positivos y negativos, enteros positivos y enteros negativos. Sería una división completa, estarían allí comprendidos todos los números enteros, estaría menos 20, menos 19, menos 15, menos 1, y estaría 1, 2, 3, 4, etc. Queda faltando una clase. Hay que referirnos, además de estas, a el conjunto con un único elemento tercero. De este modo nos quedaría completa la división. Pares e impares. Los números positivos sabemos que son pares e impares, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. Impares, lo mismo. ¿Los negativos son pares o impares? Hay que saber cuál es el significado de número par y número impar. Los números enteros no son ni pares ni impares. El ser par o impar para un número entero o para el concepto enteros es un accidente. Pero puedo encontrar dos clases, una la de los pares, otra la de los impares.
Los números enteros los puedo dividir exactamente por 2, entonces puedo tener pares e impares. Dígitos y multidígitos. ¿Qué son números dígitos y números multidígitos? Los números dígitos son del 0 al 9 y los multidígitos son los números que usan más de una cifra para escribirse. ¿Esa sería una división correcta? ¿Estarían todos los números enteros? ¿Habría números que son dígitos y también multidígitos? ¿Hay algunos que no son ni dígitos ni multidígitos? Yo creo que ya deben haber pensado en el -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, que son números que no son multidígitos y tampoco son dígitos. Entonces sería una división incorrecta. Bien, agregué una cosa porque me parece importante corregirla desde ahora. Cuando hablamos de la división de conceptos, la respuesta a la división son clases, no cualidades. Por eso debemos decir animales cuadrúpedos, animales bípedos, animales alados y animales reptadores, no las características. Por ahora podemos ver que hay algunos individuos que están en dos clases, como los bípedos y los alados, como muchas de las aves, o todas. Los reptadores y los cuadrúpedos. Los reptiles tienen 4 patas y también por eso mismo son cuadrúpedos. Entonces es una división en la que creo que no debieron encontrar un único criterio. Los dos primeros según el número de patas y los otros dos según la forma como se desplazan. Posiblemente con esto se encuentren una mejor división si usan uno de los dos criterios solamente. Y en la segunda, animales terrestres, marítimos y voladores, tendríamos que pensar si todas esas clases forman todos los animales. ¿Qué pasa con los animales que son marítimos y voladores? ¿O qué pasa con los animales de río? ¿Los voladores son terrestres? ¿Vuelan en el aire pero viven en la tierra? ¿Tienen sus nidos en la tierra? Varios animales viven tanto en el agua como fuera del agua. Entonces, en estos dos ejemplos tenemos varios errores de criterios al dividir. Es importante tener un solo criterio para hacer la división, de modo que no se crucen clases. Aún no hemos definido ni enunciado las leyes, pero ya en este momento deben tener bastante claro qué significa y cuáles son las leyes como para poder evaluar estas divisiones, y ver si están bien o no. Hagan una pausa y miren esas divisiones. Son 4 para ver si son correctas o no. Las 4 divisiones son incorrectas. Ahora, tu tarea es determinar cuál es la razón por la cual cada una de ellas es incorrecta. Puede haber varios errores en cada una. Puedes hacer una pausa como todas las veces lo he dicho para poder encontrar los errores. Estas son otras 4 divisiones para las cuales vas a hacer lo mismo. Vas a mirar los 3 aspectos bajo los cuales hemos definido o explicado la división para ver si están bien o no. Tómate un tiempo, analízala. Y como siempre, no les doy respuestas.
sino les devuelvo nuevamente preguntas para que puedan ir armando su propio proceso de pensamiento respecto a la división. Miren si es división lógica o no, es decir, no es división lógica cuando sacamos partes. Por ejemplo, el reloj yo lo separo en la pulsera, el círculo central, los números, los mecanismos. O el libro lo separo en pastas, hojas, lomo, y ahí no hay división lógica sino división física. En el segundo, ¿hay un solo criterio? Y en el tercero, algunos comparten extensión, hay algunas clases que tengan intersección. En el cuarto, ¿cuál es el criterio? ¿Es un solo criterio para esa división? ¿Algunos comparten la extensión? Ahora sí, puedes devolverte sobre la primera imagen para responder esto que está acá. 2, 4, 6, 8 preguntas. Ya con estos elementos, aunque no hemos hecho la división, la definición formal de la división ni el enunciado de las leyes, tú debes resolver eso. ¿Qué es la división? Por una parte, y por otra parte, cada una de estas preguntas para poder hacer divisiones correctas. Buena suerte con esto.